Gracias a todos. Estamos de nuevo reunidos para escuchar prestigiosos profesores, amigos. Siempre es interesante organizar algo académico para reunir fértiles conclusiones, para llegar a conclusiones interesantes. Esto precede a un próximo Congreso de Derecho Concursal, con lo cual nos va a servir también para refrescar conocimientos y para ver si tenemos alguna idea que presentar en el Congreso. Pero también es interesante porque a través de las exposiciones vamos a explorar no solamente ideas nuevas, sino ideas post-pandemia. La pandemia está pasando, por lo menos no en lo sanitario, tal vez, pero sí en lo concursal, en lo procesal, en lo judicial. Y hemos llegado a encontrar soluciones, a encontrar caminos alternativos a la presencialidad. Y eso es interesante explorarlo, que los especialistas nos cuenten cuáles son esas soluciones alternativas. También es interesante, o es importante, relevante, agradecer a los especialistas. No todos tienen el tiempo que tenemos algunos, no todos disfrutan de la tranquilidad de su casa para trabajar, no todos están en su casa, hay gente que está en el exterior trabajando, a pesar de la pandemia, y se ha prestado a este curso. Por eso yo, en la figura tal vez de Ariel Dazo, que es el más antiguo, el más juvenil de los profesores, quiero agradecer a todos, especialmente a Dazo, repito, que es nuestro mascarón de prueba, nuestro estandarte, un profesor de 90 años que sigue siendo vigente, sigue dando clases. Así que en él le agradezco a todos. Y también recordar a dos profesores recientemente fallecidos, Carlos San Millán, que ha contribuido enormemente en el Departamento de Derecho Económico Empresarial, y también, especialmente, muy especialmente, a Horacio Menke, que fue uno de los iniciadores de estos cursos, allá por los años 90, cuando comenzó en el Centro de Graduados a darse esta especialidad de Derecho Concursal, y coincidimos con él en el comienzo de estos cursos. Así que enormemente agradecido al Centro de Graduados, en representación del Departamento de Derecho Económico Empresarial, doy por iniciado este seminario, este curso, como quieran llamarlo ustedes, y espero que les sea de agrado y utilidad. Karina, es todo tuyo. Muchas gracias, doctor. Bueno, agradezco muchísimo al doctor Chomer y por supuesto al centro también, digamos, de graduados por haberme invitado a participar de este seminario. Para mí es un placer, digamos, estar con ustedes en estas clases, digamos, que si bien hoy voy a moderar, pero también voy a concurrir, digamos, y a participar de este seminario que me parece sumamente importante por lo que tiene que ver con el concurso en la actualidad, ¿no? El concurso es el proceso concursal es bastante dinámico y hoy en día con la pandemia y todo vemos que realmente, bueno, va llevando su propio camino, ¿no? Bueno, en esta oportunidad tengo el honor, el placer de presentar a la primera expositora, que es una profesional que admiro, que aprecio muchísimo, la doctora Gabriela Antonelli Mitudis, quien en esta primera clase nos va, digamos, a ilustrar sobre los efectos que tiene el concurso preventivo y la quiebra, y cómo estos efectos, digamos, se van digamos, propagando en distintos momentos del proceso concursal, y también nos va a describir cómo estos efectos no son siempre lineales, ¿no? Entonces la disertación va, digamos, a partir de su disertación va a explorar, digamos, diversos estadios del proceso, y cuáles son los efectos y cómo producen estos efectos para poder después finalmente valorar empíricamente su eficacia y la estabilidad en el actual contexto. Bueno, la doctora Gabriela Antonelli Mitudis es abogada, es magíster en Derecho Comercial y de los Negocios de nuestra Universidad de Buenos Aires, es profesora adjunta en Derecho Comercial, también de la Universidad de Buenos Aires, y es secretaria del Departamento de Derecho Económico y Empresarial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Luego de la exposición de la doctora vamos a abrir un espacio, como decía antes Silvina, de preguntas,
Así que bueno, nada, le doy la palabra a la doctora Antonelli, la escuchamos. Gracias. Bueno, gracias Karina, al doctor Chomer, que te precedió en esta presentación, a todos y a todas las colegas que se encuentran presentes desde sus casas o de los lugares donde estén hoy a raíz de esta distancia que nos impone la situación epidemiológica. Para mí es un gran placer tomar parte de este seminario del Departamento de Graduados y como siempre también trabajar con quien me invitó, por supuesto, que es el doctor Chomer, a participar de esto. El tema bueno, del día de hoy, para el que fui convocada, es el de los efectos del concurso y de la quiebra. Es claramente un tema que, de hecho, cuando estaba pensando cómo encarar esto, me daba cuenta yo misma de que seguramente ustedes iban a quedar con la sensación de que ningún tiempo es suficiente para abordar el tema de los efectos del derecho concursal. Liminarmente es todo eso que sucede después de abierto el concurso o después de decretada una quiebra. Entonces podríamos pensar que todo cuanto sucede a partir de ahí podría involucrarse hipotéticamente en el terreno de los efectos. Sin embargo, el legislador encontró la necesidad de delimitar específicamente algunas consecuencias en particular para legislar específicamente bajo este título los concursos y en las quiebras, el tema que nos ocupa. De hecho, la importancia, además que reviste la naturaleza de la cuestión planteada, es que los efectos de la apertura de un concurso preventivo o de un decreto de quiebra no se reflejan solamente en el patrimonio del concursado o en el patrimonio del sujeto fallido, sino además en su persona, en las personas que se relacionan con él y en los terceros, que pueden ser, y patrimonio de terceros, que pueden ser no solamente los cocontratantes que en algún momento se vincularon a él, sino además sus trabajadores en relación de dependencia. Sumariamente entonces, el ámbito de consecuencias que trae aparejada la apertura de un concurso preventivo, de un decreto de quiebra, justifica el esfuerzo con el que vamos a encarar esto y, como dije hace un minuto, este sabor a poco que nos va a dejar de la hora o un poquito más que voy a estar tratando de exponer. Metodológicamente yo tengo que hacerles casi una propuesta, aún sin esperar una devolución particular de ustedes, y la propuesta consiste en mostrarles o mencionarles que nosotros no vamos a poder evidentemente ser exhaustivos, yo no voy a poder ser exhaustiva en la totalidad de los efectos que la ley nos autoriza a examinar o que la ley contiene, por lo tirano que es el tiempo, y entonces voy a casi ponerles, algunos vamos a analizar y otros casi ponerlos como fondo de pantalla y hacer alguna mención y quedarnos con la sensación de que en un próximo encuentro podemos profundizarlos. Y en segundo lugar, que también es de orden metodológico, quiero partir del supuesto de una certeza que no tengo, y es que todos conocen la ley argentina, y que entonces vamos a dar por sentado que, bueno, que el conocimiento de la ley argentina nos permite ir derechamente al tratamiento del tema. En primer lugar, me gustaría comentarles acerca de la delimitación temporal que nosotros tenemos que hacer para analizar el tema de los efectos en el concurso preventivo y en la quiebra. Empezando por la quiebra, parece no caber dudas de que estos se propagan y se tornan operativos a partir del momento en que ésta es decretada. Es decir, aún en aquellos supuestos en que se exhiben como puntitas de iceberg la posibilidad o las posibilidades de que sucedan determinadas cuestiones, como por ejemplo cuando se le pide al síndico en un concurso preventivo en el informe general, el inciso octavo del artículo 39, que indique si según su criterio hay actos susceptibles de ser declarados ineficaces o de ser revocados con arreglo a lo que disponen los artículos 118 y 119, está nada más que mostrándole a los señores acreedores cuál sería la situación para el caso en que se decrete la quiebra, para que estos tomen sus decisiones a la hora de evaluar la propuesta que el concursado formule. Pero nuevamente, estamos viendo la posibilidad de una ineficacia concursal a la que no vamos a poder adentrarnos hasta tanto no se decrete la quiebra. De modo tal que el hito en la quiebra es incuestionable. En el concurso preventivo, sin embargo, el tema
es un poco menos claro en su delimitación. En primer lugar, no está dicho en el texto de la ley, y sin embargo es una consecuencia que podríamos decir que se deriva de la facultad que el artículo 10 de la Ley de Concursos le concede a todo deudor, que es la de solicitar su concurso preventivo hasta el minuto antes en que le sea decretada la quiebra por pedido de un acreedor, con lo cual sería contradictoria la intención del legislador de ofrecer esta alternativa al deudor para que éste luego tenga que competir corriendo desesperadamente con sus acreedores a ver quién llega primero, si el acreedor a decretarle la quiebra o este a solicitar la formación de su concurso preventivo. Por lo tanto, el primer efecto, antes de abierto el concurso preventivo y con la sola presentación de la solicitud del deudor, es la suspensión de todos los pedidos de quiebra que se encuentren en trámite. Obviamente, la suspensión de los pedidos de quiebra que se encuentren en trámite no pretende ni posibilitará la manipulación del deudor a sus acreedores. Por ese motivo, en caso de que le sea rechazada la apertura del concurso preventivo, la ley traerá otras sanciones, otras consecuencias, como por ejemplo el impedimento de solicitar su concurso preventivo si tiene pedidos de quiebra pendientes por el término de un año. Entonces, esto sería antes de la apertura del concurso preventivo. La alternativa de que el juez del proceso dicte medidas con anterioridad a la apertura del concurso preventivo sería la segunda de las cuestiones para tomar en consideración como efecto de la presentación en concurso, pero todavía antes de que el concurso se abra. Como siempre, con el poco tiempo que tenemos, voy a solamente muy rápidamente pasarles el dato de un fallo que fue paradigmático y seguramente orientador de otros que le sucedieron. El fallo es DINAR Líneas Aéreas sobre concurso preventivo. Es un fallo del 9 de agosto de 2002, y en él le cupo al juez del concurso analizar la posibilidad del acreedor beneficiario de un fideicomiso de garantía, analizar la posibilidad del acreedor de autoliquidar la garantía, que consistía en percibir la totalidad de la facturación de DINAR Líneas Aéreas que se encontraba en concurso preventivo. Antes de la apertura del concurso preventivo, esta posibilidad de autoliquidación, de hecho, está contenida en el artículo 23 de la Ley de Concursos y Quiebras, que permite al acreedor ni siquiera tener la obligación de verificar su crédito, es decir, ni siquiera tiene que presentarlo como tendrían que presentar la justificación de los títulos los acreedores garantizados con derecho real como una prenda o una hipoteca. En esta oportunidad, el juez encontró que sería violatorio de la igualdad de los acreedores, de la par conditio creditorum, permitir que esta garantía autoliquidable colocara en una posición más ventajosa al Banco de la Nación Argentina, que era un acreedor de unos 5 millones de dólares, que contractualmente tenía esta posibilidad, pero el juez entendió que correspondía cautelarmente suspender este derecho a la autoliquidación que venía acollarada a la garantía que le otorgaba el fideicomiso, y exigirle, para evitar futuras nulidades, al acreedor que viniera a insinuarse al pasivo concursal, y lo decidió cautelarmente. Quiere decir que hasta acá tenemos entonces la suspensión de los pedidos de quiebra que se encuentren en trámite, y la posibilidad, que les cuento con un fallo que les acabo de mencionar, y hay otros en el mismo sentido, de que el juez dicte medidas cautelares resolviendo determinadas cuestiones antes de la apertura del proceso concursal. La regla general que concerniente a los efectos de la apertura del concurso preventivo, y bajo este título de efectos de la apertura, todavía puede ser puesta en cuestión, en el sentido de que, si bien bajo el título de apertura, de los efectos de la apertura del concurso preventivo se encuentran varios supuestos, todavía algunos de ellos se producen desde la apertura misma y otros no se producen desde la apertura. Y aquí también tengo dos supuestos para traer. El caso del artículo 19, que supone la suspensión del devengamiento de los intereses, la suspensión del curso de los intereses,
El artículo 19 dice que los intereses se suspenden desde la presentación en concurso. Punto 1. Y segundo, la suspensión de los juicios de contenido patrimonial que se siguen contra el concursado, cuyo efecto se produce desde la publicación de los edictos. Entonces, en consecuencia, y como vengo diciendo hasta ahora, los efectos en materia concursal preventiva deben ser analizados en todos estos casos particulares a la luz de lo que les vengo mencionando. Todavía hay algún autor nacional de bastante predicamento que señaló que la apertura del concurso preventivo tendría como efecto el hecho de hacer salir al deudor del estado de cesación de pagos, lo que no terminaría de explicar por qué en el artículo 115 de la ley concursal, cuando la quiebra sobreviene al fracaso de un concurso preventivo, la fecha de inicio del estado de cesación de pagos que tenemos que ir a buscar es la anterior a la presentación en concurso preventivo. Pero bueno, digamos, esas serían todas las alternativas. La regla general entonces está en el artículo 15 y a partir de acá es donde vamos a entrar a analizar. ¿Cuál es la importancia del tema, más allá de lo que dije hasta ahora, y la necesidad de estudiar tan exhaustivamente el tema de los efectos? Bueno, lo que tiene de particular o de especial es que la ley concursal deja de lado, deroga las reglas generales del derecho de los negocios, el derecho privado, y se constituye o se erige como un régimen de excepción. Esta excepcionalidad hace necesario el análisis casuístico particular que vamos a hacer de los distintos efectos. La regla general entonces en el concurso está contenida en el artículo 15 y le concede al deudor concursado la posibilidad de administrar su negocio bajo la vigilancia del síndico. Llamamos a esto un régimen de administración controlada, o se lo ha llamado también un régimen de desapoderamiento atenuado. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el deudor? El deudor sigue con la administración de su negocio, sus actos son controlados por el síndico, y luego examinaremos un régimen general de prohibiciones y de necesidad del sujeto de solicitar autorizaciones para determinados actos que exceden la administración ordinaria o actos de disposición. ¿Cuál es la regla general en la quiebra? Tratando de trazar desde ahora un paralelo, la regla general en la quiebra es el desapoderamiento total. Es decir, en el concurso administra, pero no puede disponer ni exceder la administración ordinaria, y en la quiebra ni administra ni dispone. Es decir, no puede disponer de sus bienes ni administrarlos, sino con la intervención de la sindicatura y con el fin propio para el cual está previsto, destinado el procedimiento falencial, que es la más rápida liquidación de los bienes para satisfacer a los señores acreedores. Dicho esto, vamos a ver entonces cuál es el régimen de prohibiciones o la necesidad de que el sujeto deudor, bajo determinadas condiciones que exceden la administración ordinaria, tenga que pedir autorización o le sean prohibidos absolutamente determinados actos. La ley dice que están absolutamente prohibidos los actos que importan alterar la situación de los acreedores por causa o título anterior a la presentación en concurso, y le están absolutamente prohibidos los actos a título gratuito. Fuera de estas prohibiciones absolutas de actos que el deudor no puede otorgar, ni siquiera si se le ocurriera al juez darle autorización para alguno de estos actos, hay otros actos para los cuales tiene que pedir autorización. ¿Cuáles son esos actos? Bueno, los que exceden la administración ordinaria o los actos de disposición. Para estos tiene que pedir permiso. Vamos a ver que al final del artículo 16 de la ley concursal tenemos una importante excepción a la prohibición absoluta de alterar la situación de los acreedores por causa o título anterior, lo que explicaría por qué el pronto pago laboral, tuitivo de los derechos de los acreedores laborales, se encuentra legislado junto con las prohibiciones o con la exigencia de pedir autorización, porque se trata de un grupo de acreedores que por determinada pretensión del legislador de garantizar el fin alimentario de sus acreencias, están exceptuados de esta prohibición absoluta de desigualar a los acreedores por causa o título anterior. Volviendo entonces a aquellos actos en los cuales hay que pedir autorización, esta autorización es la que está comprendida o contenida en el artículo 16 de la ley concursal. Sin embargo, y acá
nuevamente también una pequeña pincelada de jurisprudencia, quiero mencionarles, que es la que tiene que ver con la hipótesis en la cual la autorización para la venta no es una autorización para la venta de un bien individual, sino para un conjunto de ellos que entrarían en la noción, en el criterio de fondo de comercio, por lo cual importaría también la necesidad de cumplir con las disposiciones de la ley 11.867 de transferencia de fondo de comercio. Les quiero citar un caso también emblemático de jurisprudencia de la capital federal, que es Formatos Eficientes, Sociedad Anónima, y Comercios Rioplatenses, Sociedad Anónima. Fue un caso del juzgado 22 y del juzgado en lo comercial 22. Probablemente ustedes recuerden que la cadena de minimercados X, que tenía locales por toda la ciudad de Buenos Aires, y yo no sé si en otros lugares también, en determinado momento quedó desplazada por la cadena de la cadena de supermercados Carrefour Express. Se trató, en este caso, de la oferta de compra realizada en estos procesos concursales que tramitaron en conjunto en el juzgado 22 por Inc., Sociedad Anónima, que explota la firma Carrefour y Carrefour Express. En concreto, se tuvo que cumplir entonces con el pedido de autorización del artículo 16, más el cumplimiento de las previsiones de la ley 11.867 de transferencia de fondo de comercio. Se transfirieron los contratos de locación, los contratos de trabajo, todos los activos intangibles, equipamientos, planes de retiro voluntarios, autorizaciones, permisos para los establecimientos y autorizaciones para el funcionamiento en los locales comerciales que luego pasaron a ser de titularidad de Carrefour. ¿Qué sucede en caso de que se violen estas prohibiciones o no se cumplan con estas imposiciones legales? El artículo 17 trae un régimen de sanciones, y acá es importante concebir que el régimen de sanciones del artículo 17, que tiene su eje en la inoponibilidad del acto a los señores acreedores, debe ser entendido y debe ser examinado en paralelo con el régimen de ineficacias de la quiebra para poder concebir cómo temporalmente opera uno y otro. La primera de las sanciones entonces es la ineficacia del acto. ¿Qué quiere decir que un acto es inoponible o que es ineficaz respecto o inoponible a los señores acreedores o que es ineficaz? Debe ser distinguida esta noción de inoponibilidad a la noción de nulidad. ¿Qué quiero decir? Que el acto está básicamente dotado de todos los elementos necesarios para surtir sus efectos, si no fuera porque la ley los presume otorgados en perjuicio de los señores acreedores. Dicho en otras palabras, si no hubiese acreedores, el acto sería plenamente eficaz. Esta entonces es la sanción del artículo 17 y podría, no necesariamente, pero podría ser acompañada de otras sanciones que el mismo artículo 17 trae para la hipótesis del concursado que insista o se empeñe en otorgar actos contrarios a la ley o en violación a los principios generales de la ley concursal. Y estos son desde la designación de alguna forma de intervención, desde una veeduría hasta, y voy pasando por los estadios intermedios, hasta la designación de un coadministrador, y en las hipótesis más severas, el peor de los escenarios, que es el desplazamiento del deudor de la posibilidad de gestionar su negocio, que es precisamente lo que había retenido en el momento en que le abrieron el concurso preventivo. Pero este régimen de sanciones opera durante la sustanciación del concurso preventivo. Y entonces ahora sí quiero trazar un paralelo con lo que sucede en la quiebra. El régimen de ineficacias concursales en la quiebra, y sobre esto también hice una pequeña mención cuando referí que el inciso octavo del artículo 39 le pide al síndico que se expida sobre la existencia o no de actos susceptibles de ser revocados en los términos de los artículos 118 y 119, se asomaba en el concurso preventivo, pero no era operativo sino en la quiebra. La pregunta entonces es, estas ineficacias de la quiebra, estas del 118, 119 y siguientes, que tienen como punto de partida la necesidad de delimitar definitivamente la fecha de inicio del estado de cesación de pagos, ¿qué diferencia tiene o cómo opera temporalmente respecto de las del 17?
Las ineficacias del artículo 17 son las sanciones que operan dentro de la sustanciación de un concurso preventivo para la hipótesis en la que el concursado viole las prohibiciones o las exigencias que la ley le impone en el artículo 16. Las ineficacias de los artículos 118, 119 y siguientes van a presuponer la existencia de esos efectos de la quiebra que no solamente se van a cumplir para el presente o para el futuro hasta que el deudor sea rehabilitado respecto de los bienes sometidos a desapoderamiento, sino que va a extenderse hacia el pasado a esos actos que el deudor otorgó en perjuicio de los señores acreedores para tratar de recomponer el patrimonio cesante para satisfacer a los acreedores. Pero entonces es que tenemos que concebir dos nociones para compararla, contrastarla con el concurso preventivo. La primera noción es la que se refiere con el denominado periodo de sospecha, y la segunda noción, que es una noción totalmente distinta, es la que se refiere al límite de retroacción. Conceptos ambos que no deben ser confundidos. Efectivamente, el periodo de sospecha es el periodo que se extiende desde la fecha en que se fije definitivamente como de inicio del estado de cesación de pagos y la sentencia de quiebra. Quiere decir que el periodo de sospecha puede durar 5, 6, 8, 4, 7 años. Sí, efectivamente el periodo de sospecha es todo ese periodo de tiempo. Pero la ley, que tiene el propósito de en algún momento cortar la indagación hacia el pasado de los actos otorgados por el concursado o por el ahora fallido, la ley dice, ok, vamos a poner un límite de retroacción. Y el límite de retroacción, que no debe ser confundido con el periodo de sospecha, es como máximo de 2 años. 2 años para buscar hacia atrás desde la fecha del decreto de quiebra si no hubiese habido concurso preventivo antecedente, y 2 años hacia atrás desde la presentación en concurso preventivo si hubiese existido un concurso antecedente. Alguien podría decir, ¿por qué necesito hacer jugar estos dos límites temporales en paralelo? ¿Por qué sencillamente no pude haber dicho que el límite máximo de retroacción es de 2 años? Y naturalmente tiene que tener una respuesta. La respuesta para esto es, en primer lugar, porque el periodo de sospecha puede ser más corto que 2 años, hipótesis en la cual, si el periodo de sospecha es más corto que 2 años, el límite de retroacción será tan corto como la extensión que tenga el periodo de sospecha. Dicho en otras palabras, si la fecha de inicio del estado de cesación de pagos es 6 meses hacia atrás desde el decreto de quiebra o desde la presentación en concurso preventivo, pues ese será el límite máximo de retroacción. 1. Y segundo, porque es necesario saber con toda precisión cuál fue la fecha de inicio del estado de cesación de pagos, porque hay otros efectos en la ley u otras consecuencias en la ley a las que le importa efectivamente saber cuál fue la fecha real de inicio del estado de cesación de pagos, por ejemplo, la que tiene que ver con las acciones de responsabilidad del artículo 173 y siguientes, que dicen que la responsabilidad se extiende a los actos otorgados hasta 1 año antes de la fecha de inicio del estado de cesación de pagos, así tengamos esa fecha situada 10 años hacia atrás en el tiempo. Hecho entonces este paralelo, muy sumario, porque obviamente las acciones revocatorias concursales no se agotan con esto que yo les acabo de mencionar, tenemos por lo menos el paralelo de cómo funcionan una y otra entre el artículo 17 y los artículos atinentes al desapoderamiento en la quiebra, que opera de pleno derecho desde el instante mismo en que se decreta la quiebra, y que no necesita nada más que el decreto de quiebra y ese actuar concreto del juez que tiene que ver con realmente tomar intervención en los bienes que integran el patrimonio cesante, como por ejemplo la clausura del establecimiento, que no se inscribe dentro de los dentro de la cuestión denominada desapoderamiento, sino de los actos de incautación que los tenemos legislados en otro artículo de la ley, algo más adelante, pero que integran también estos efectos en este punto. La necesidad de extender las prohibiciones del artículo 16 y las consecuencias de su violación a los socios ilimitadamente responsables se justifica porque el artículo 160 de la ley señala como precisamente una de las excepciones a la necesidad de acreditar el estado de cesación de pagos, que la quiebra de la sociedad se extiende al socio ilimitadamente responsable. Consecuentemente es razonable que las mismas prohibiciones y limitaciones del artículo 16 se extiendan al socio alcancen al socio ilimitadamente responsable.
El artículo 19 hace referencia al curso de los intereses. Al curso de los intereses. Y aquí vamos a ver nuevamente cómo la ley, cómo el legislador, o como en definitiva, cómo la ley tutela el derecho de los acreedores, o ha decidido tutelar el derecho de los acreedores. Les mencionaba recién el pronto pago laboral, que tiene, obviamente, podría dar lugar a mucho tiempo digamos, de debate y de conversación acerca de cómo funciona, pero básicamente el pronto pago laboral es esta excepción a la prohibición que les señalaba yo al principio, e implica, no voy a detallar porque se excedería las posibilidades de este encuentro, pero sí quiero decir acerca de él que implica una ruptura del régimen de proporcionalidad propio de la ley concursal como dato sobresaliente. ¿Por qué lo digo? Porque el 3% del ingreso bruto de la concursada, que va a ser repartido entre todos los acreedores con derecho a pronto pago, concediéndoles este beneficio, esta ventaja que la ley les otorga, no puede superar en cada distribución 4 salarios mínimos vitales y móviles. Si se mantuviese estrictamente el principio de proporcionalidad que consagra la ley de concursos y quiebras, entonces el acreedor laboral no tendría techo en la posibilidad del reparto de la torta, que la ley sí le está poniendo, rompiendo con esto el criterio de la proporcionalidad. Entonces les hablo con esto del carácter tuitivo que tiene la ley concursal en sus efectos respecto de los trabajadores de los acreedores laborales en realidad. Del mismo modo son protegidos en materia de intereses. Los intereses entonces se suspenden, los intereses no se pierden con la presentación en concurso preventivo, sino que se suspenden a las resultas del trámite concursal o de que eventualmente se decrete una quiebra, motivo por el cual, si se llegase a decretar la quiebra, es función de la sindicatura practicar la actualización de intereses desde el momento de la presentación en concurso preventivo hasta el momento en que se decreta la quiebra. Nuevamente aquí tenemos dos excepciones, la de los créditos garantizados con derecho real, por ejemplo una hipoteca o una prenda, que continúan devengándose, y continúan devengándose hasta el límite, en el caso de que sea posible excutir el asiento del privilegio, hasta el límite del producido del bien, de tal suerte que cuando se agota el producido del bien, y todavía quede un remanente insatisfecho de capital, este se transforma en un crédito quirografario. En cambio, el crédito por intereses solamente puede agotarse en el asiento del privilegio, pero se pierde en caso de que el asiento del privilegio no alcance. No sé si he sido clara en esto, pero concretamente lo que quede insatisfecho de capital pasa a ser un quirografario, lo que quede insatisfecho de intereses se pierde definitivamente. Esto respecto de los créditos garantizados con derecho real, que continúan devengándose, y del mismo modo continúan devengándose en tutela del crédito de naturaleza laboral los intereses respecto de los créditos laborales. El tema del devengamiento de intereses con respecto a estos créditos tuvo un par de interesantes antecedentes jurisprudenciales. En primer lugar, el fallo Seidman y Bonder del año 1989, fallo plenario que consagró la posibilidad de continuar devengando los intereses de los créditos de naturaleza laboral, pero sucede que se justificaba en toda medida, más allá de lo tuitivo del derecho laboral o del derecho de los trabajadores, porque la ley 19.551 en ese momento tenía un inciso, el octavo del artículo 11, que le imponía al deudor, como condición para presentarse en concurso preventivo, encontrarse al día, es decir, no deberle a sus trabajadores, con lo cual es razonable que se justificara que el fallo plenario terminara diciendo, bueno, también se paga el capital y también sus intereses. El criterio se mantuvo en el siguiente fallo, que es del 2006, Club Atlético Excursionista sobre incidente de revisión por Vitale, aunque ya no se encontraba vigente el inciso octavo del artículo 11 de la ley 19.551, que obviamente se fue en 1995 con la sanción de la nueva ley.
Y finalmente termina entrando en el texto legal, en la parte final del artículo 19, este derecho de los acreedores de causa laboral con la reforma del año 2011 de la ley 26.684. Aunque el inciso octavo del artículo 11 tiene una redacción totalmente diferente, que entonces la explicación no se justifica ahí, sino en la naturaleza tutelar de los derechos de los acreedores laborales. ¿Qué pasa con los contratos? El tema de los contratos, en la parte de concursos, nos vamos a encontrar que la ley, que el legislador, que la ley se ocupó de regular lo concerniente a los contratos en curso de ejecución con prestaciones recíprocas pendientes. De tal suerte que hay que concebir que estos tienen que estar dotados de dos características: ser, por un lado, contratos en curso de ejecución, y por el otro, tener prestaciones recíprocas pendientes, es decir, no tiene que haberse agotado la prestación a cargo de una de las dos partes, como en un contrato de cambio. Y entonces comienza la tarea de tratar de delimitar en cada caso concreto en que el concursado tenga la intención de continuar con el cumplimiento de ese contrato, tratar de ver de qué manera encuadrar el contrato en uno de los denominados contratos con prestaciones recíprocas pendientes. Y en este punto, la jurisprudencia hizo un gran esfuerzo en materia concursal, y después vamos a ver si no resultaría contradictorio con lo estatuido en la parte de quiebra para el mismo contrato. Los abogados hicimos un gran esfuerzo para que los jueces oyeran nuestra intención de considerar a los contratos de locación como contratos con prestaciones recíprocas pendientes, con el propósito de que eventualmente el concursado locatario pudiera imponerle al cocontratante, in bonis, locador, la continuación de ese contrato, del cual probablemente él quisiera desesperadamente tratar de salir. Después de algunos intentos, la jurisprudencia entendió que no se trataba de un contrato con prestaciones pendientes, que la prestación a cargo del locador no es una prestación que dure más allá de la entrega de la tenencia de la cosa, y que no, lo subrayo, esto lo pongo en negrita, no es cierto que el locador tenga una prestación que se mantenga en el tiempo consistente en garantizar el pacífico uso y gozo de la cosa durante todo el tiempo que dure el contrato de locación. Por lo tanto, no fue exitosa la pretensión de considerar al contrato de locación bajo esta perspectiva. Pero sí podemos encontrar un contrato de suministro, que paradigmáticamente son los denominados contratos con prestación recíproca pendiente, y aquí vemos que la ley le concede al concursado el derecho de intentar exigir que su cocontratante se mantenga dentro del contrato. La clave para que esto sea posible es que el concursado alcance a notificarle a su cocontratante su intención de permanecer dentro del contrato, para lo cual la sustanciación previa tuvo que haber sido realizada con anterioridad a este periodo de expiración, que la ley fija en 30 días de abierto el proceso concursal. Estos 30 días, por definición del artículo 273, son días hábiles judiciales, porque así lo dice el artículo 273, inciso segundo, salvo que la ley expresamente diga lo contrario, son días hábiles judiciales. Consecuentemente, para cerrar esta idea, el concursado debió haber manifestado en el expediente, tuvo que haber opinado la sindicatura, y tuvo que haberse concluido algo con relación a este contrato respecto del cual él está pretendiendo su mantenimiento, y haber alcanzado a comunicarle a su contratante bajo percibimiento, en caso de ausencia de comunicación, bajo percibimiento de que su contratante pueda considerar resuelto el contrato. Quiere decir entonces que está en una facultad del concursado. ¿Qué sucede en caso de quiebra? En caso de quiebra tenemos dos artículos
que son los que debemos analizar. ¿Qué sucede con los contratos en general en curso de ejecución? Y entonces la ley lo que dice es que si la prestación a cargo de la fallida está cumplida íntegramente, entonces hay que obligar al cocontratante a cumplir la suya, y que si la prestación del cocontratante está cumplida íntegramente, pero es la fallida la que adeuda su parte, entonces tiene que venir a verificar. Y en el artículo siguiente, entonces trae la solución en el artículo 144 para qué vamos a hacer si se trata de un contrato con prestaciones recíprocas pendientes. Y ahí vamos a ver entonces el paralelo con el artículo 20 que la ley marca para la parte concursal preventiva. Se supone que no tenemos acá la intención del concursado, como teníamos en el concurso preventivo, de poder o querer intentar continuar con este contrato, porque lo tenemos desapoderado. Y en su lugar tenemos un síndico y, sí o no, probablemente sí, pero también probablemente no, la continuidad empresarial, de la actividad empresarial que justifique el mantenimiento de ese contrato. De tal suerte entonces que la ley hace girar la alternativa, la potestad del poder a manos del cocontratante para que éste se presente a pedir la resolución del contrato. Ya no es el concursado el que pretende continuar, sino el cocontratante el que se presenta a solicitar la resolución del contrato, a querer salirse de este contrato con el cual está todavía vinculado. Luego de la sustanciación que la ley trae y que nuevamente excedería las posibilidades de esta charla o de esta jornada, se alcanza una resolución, luego de oído la sindicatura, como siempre, pues el síndico es parte necesaria en toda la sustanciación de todos estos procesos. El juez dicta un resolutorio y se coloca en manos del cocontratante, que había pedido la resolución del contrato, la posibilidad de apelar, en el caso en que éste realmente se hubiese manifestado oponiéndose a la continuidad del contrato. La ley concursal trae algunos casos en particular algunos casos en particular que le importó mencionar en relación con las consecuencias de los contratos. Específicamente, establece que los contratos intuitu personae, que son esos contratos en los cuales la prestación personal a cargo del fallido no puede ser suplida por una prestación que pueda hacer el síndico en su lugar. Estamos en un ámbito de posgrado, de especialización, pero no hace falta que yo diga el cuadro para el cual contrato un pintor determinado o si contraté a Messi para jugar a la pelota. Lo que digo es, todos sabemos lo que son los contratos intuito personae. Expresamente, la ley concursal sostiene que estos contratos quedan resueltos por la imposibilidad del síndico de cumplir con la prestación que estaba a cargo del deudor. Buenos ejemplos, y de hecho están en la ley, los ejemplos a los que se refiere cuando habla de la prestación personal del fallido, son los contratos de agencia o los contratos en los cuales, agencia, distribución, en los cuales hay una prestación personal a cargo del fallido, contratos que precisamente y de paso están incorporados desde el año 2015 al Código Civil y Comercial de la Nación. Concretamente, también quiero decirles que hay un contrato específicamente que a la ley le interesó mantener y que lo trajo en el artículo 154, que es el contrato de seguro. La quiebra del asegurado no resuelve el contrato de seguro. Un caso particular es el de los boletos de compraventa, que es el caso más específico de las promesas de contrato, a las cuales hace referencia el artículo 146 de la ley, y el citado artículo lo que dice es que los boletos de compraventa son oponibles al concurso y a la quiebra, si se hubiese pagado por lo menos el 25% del precio. En el párrafo antecedente a la mención acerca de los boletos de compraventa, se trae un plazo de 30 días, que nuevamente podríamos pensar que son días hábiles judiciales, para que el deudor pida
la escrituración, que sería una obligación de hacer, ya sea a cargo del deudor concursado preventivamente o del deudor fallido. Sin embargo, no hay ninguna consecuencia en la ley para quien se presente con posterioridad a tratar de verificar esa obligación de hacer, que concluye o que finalmente tiene como objetivo la obligación imponer al concursado o al fallido la obligación de escriturar. La contradicción que podríamos encontrar probablemente para analizar un poco más adelante con el contrato de locación es que la ley se refiere al contrato, en la parte de quiebra se refiere, en el artículo 157 se refiere al contrato de locación, y bueno, si dice que si el contrato de locación se utilizaba para vivienda familiar, obviamente queda resuelto el contrato, y que si hubiese el contrato de locación, si hubiese tenido por objetivo principal la actividad mercantil, es decir, la explotación comercial, aplicarían las reglas del artículo 144 y la regla del artículo 144, no quiero ser muy numérica para no confundirlos, es la que hace referencia a los contratos en curso de ejecución con prestación recíproca pendiente, con lo cual todavía no quedo cómoda en la respuesta con aquello que sucede en los concursos cuando los jueces nos dicen que el contrato de locación no es un contrato con prestación recíproca pendiente. Sin embargo, al final del día, el artículo 157 nos remite al artículo 144, que es un contrato de esta naturaleza. ¿Qué pasa con los juicios? A cada rato miro el reloj porque tengo miedo de irme de tiempo. ¿Qué pasa con los juicios que se siguen contra el concursado o con la situación, digamos, procesal, activa y pasiva en el caso de la quiebra? El artículo 21 de la ley, ya hice una pequeña referencia a que los juicios se suspenden desde la publicación de los edictos, pero trae la regla general. La regla general es que la apertura del concurso preventivo dice, produce, no sé si con estas palabras, pero produce o provoca a partir de la publicación de los edictos la suspensión de los juicios de contenido patrimonial que se siguen contra el concursado y la prohibición de deducir nuevos juicios para el futuro. Los juicios iniciados se suspenden y se atraen al procedimiento concursal, y ahí comienzan las excepciones, que son tantas y tan exhaustivas es tan vasta la lista de excepciones que trae el artículo 21, que nos deja con la sensación de que las excepciones son incluso más que la regla. Entonces quedan tramitando en sus juzgados originales todos los juicios que no tienen contenido patrimonial, los que están fundados en causas de utilidad pública, es decir, los juicios de expropiación, los juicios de familia. El artículo dice los juicios de conocimiento y los laborales que se encuentren en trámite, como si los laborales no fueran juicios de conocimiento, entonces los juicios de conocimiento y los laborales que se encuentren en trámite, aquellos casos en los que el concursado integre un litisconsorcio pasivo necesario, y desde el año 2019, a partir de un decreto, me encantaría decirle el número, pero no me lo acuerdo, desde el año 2019, ayúdenme si se lo recuerdan, los procesos de extinción de dominio. Los procesos de extinción de dominio constituyen una nueva excepción que tenemos en el artículo 21 a la suspensión y a la radicación por ante el juez del concurso. Casi sobre el final, la ley concede, en el artículo 21, la ley concede la posibilidad, Karina, sí, el 62 del 2019. El decreto 62-2019 incluye en las excepciones del artículo 21 a los procesos de extinción de dominio. Casi sobre el final, dice que hay una alternativa para los acreedores, y es optar por el proceso de verificación o continuar con el juicio de conocimiento hasta el dictado de una sentencia, la que en su caso valdrá como pronunciamiento verificatorio. Y además, mediante una fórmula que, entrecomillo, cuando no se tratara de juicios laborales nuevos, inmediatamente está sugiriendo que los juicios de conocimiento que pueden continuar son los que ya estaban iniciados, pero que en el caso del juicio laboral se puede continuar un juicio que estuviera iniciado o se puede iniciar un juicio nuevo, que se sustanciará en su caso por ante el juez natural que corresponda por sorteo. Es decir, los laborales se pueden iniciar o continuar. Entonces, esta es la manera como funciona
cómo funciona la cuestión de los juicios que se siguen contra el concursado, que tienen carácter patrimonial, los juicios de contenido patrimonial. Es decir, si él discutió con un vecino y surgió de esta discusión una lesión, continuará tramitando por ante el juzgado que corresponda. Y de los que tienen contenido patrimonial, tenemos las excepciones del artículo 21. Es decir, las excepciones del 21, además del primer renglón que yo mencioné, los que no tienen contenido patrimonial, y dentro de los que tienen contenido patrimonial, las excepciones del 21. ¿Qué sucede en la quiebra? Bueno, y antes de eso, y obviamente el concursado mantiene su legitimación activa, es decir, el concursado puede continuar con la procura del cobro de los juicios o de aquello que tenga contenido patrimonial donde él sea parte actora o actor. ¿Qué sucede en la quiebra? En primer lugar, en la quiebra juegan dos artículos, el artículo 110 y el artículo 132. El artículo 110 consagra la pérdida de la legitimación procesal del fallido, y en su caso, la intervención del síndico que lo reemplaza en su legitimación procesal en lo sucesivo. Y el artículo 132 consagra el fuero de atracción. En una redacción bastante, me nace decir confusa, en una redacción especial, porque coloca como excepción a una excepción del artículo 21. Entonces, con la excepción de las garantías reales, los demás se quedan en sus juzgados. Es decir, en definitiva, lo que está tratando de decir es que a que queden en sus juzgados es una excepción la ejecución de las garantías reales que vienen a tramitarse, la excepción de la excepción, para que quede claro. Entonces, en definitiva, las garantías reales vienen a tramitarse en el juzgado de la quiebra en un procedimiento que se llama concurso especial. Los demás, dice el artículo 132, las demás excepciones de los incisos 1 a 3 del artículo 21 continúan siendo excepciones. La excepción de la excepción es que las ejecuciones de garantías reales se vienen al juzgado de la quiebra. Claramente no dice nada, precisamente porque se trata de un decreto, no dice nada de los procesos de extinción de dominio del inciso cuarto del artículo 21, pero es de pensar que los procesos de extinción de dominio deberían permanecer tramitando en sus juzgados naturales y no venirse como se viene la ejecución mediante concurso especial de las garantías hipotecarias y prendarias. Es decir, debería quedarse en su juzgado natural. El ámbito, el elenco de relaciones de toda índole, como dije, que el deudor tiene, todavía no se agotó. Todavía tenemos los contratos de trabajo. Los contratos de trabajo, sus relaciones con sus trabajadores en relación de dependencia. El contrato de trabajo, dice la ley, no se disuelve por la quiebra. A mí me habría gustado más que el legislador hubiese dicho no se resuelve por la quiebra, pero el legislador dijo el contrato de trabajo no se disuelve por la quiebra, sino que se suspende por el plazo de 60 días el contrato de trabajo, y ahí tenemos precisamente la aplicación práctica de la regla del artículo 273, inciso segundo, que dice que los días son hábiles judiciales, salvo que la ley diga lo contrario. El contrato de trabajo no se disuelve por la quiebra, sino que se suspende por el plazo de 60 días corridos, a la espera de que el magistrado resuelva sobre la continuidad de la empresa, de la explotación de la empresa. Si resuelve la continuidad de la explotación de la empresa, vemos lo que va a suceder. Si se resuelve o no se expide o se resuelve por la no continuidad de la explotación de la empresa, entonces, vuelve a decir la ley, se disuelve con efecto retroactivo al día del decreto de quiebra. Si llega a haber continuación de la explotación de la empresa, el síndico tiene que elegir, difícil momento de elegir quiénes van a quedar cesantes definitivamente y quiénes continúan en esta nueva etapa de explotación, permitiéndose, por un lado, que las acreencias que se generen tengan el privilegio del artículo 240 de los gastos del concurso, y que por las porciones anteriores se les permita acceder a la verificación del crédito. Si son despedidos, verifican su crédito, y finalmente, en esta parte de la ley, respecto de los efectos de la quiebra en relación con los trabajadores en relación de dependencia o con los contratos de trabajo,
la adquisición de la empresa por parte de un tercero resuelve los contratos de trabajo, salvo que sean específicamente elegidos por el adquirente, hipótesis en la cual la elección de un trabajador por el adquirente no hace presumir la existencia de continuidad entre la fallida y el adquirente. Voy a ir cerrando, porque estoy bastante en tiempo, con el artículo, bueno, alguna pequeña referencia hice a las garantías autoliquidables del artículo 23 y a cómo la jurisprudencia tiene una tendencia que es compartida por el profesor Chomer en su libro de Derecho, en su ley concursada, que escribió juntamente con el doctor Sicoli, de que debería el acreedor con garantía autoliquidable concurrir a verificar su crédito como lo hace, sin esperar el resultado de la verificación, como lo hace el acreedor prendario hipotecario. El artículo 24 trae una referencia a la posibilidad de suspender el remate de ciertos bienes por un periodo relativamente acotado de tiempo cuando sean imprescindibles para el giro de la actividad de la concursada. Y nos queda la posibilidad de viajar al exterior, en el artículo 25, en la parte de concursos. La ley 19.551 le exigía al concursado pedir permiso para salir del país, que podía o no ser otorgado, y que había generado bastante polémica en relación con la constitucionalidad de la norma en punto a la restricción, a la limitación del derecho ambulatorio por la sola existencia de un proceso concursal preventivo. La ley 24.522 recogió las críticas y como decía el profesor Mafía, solamente le impone al concursado la obligación de saludar por una regla de buena cortesía. Es decir, tiene que avisar que se va, salvo que se vaya por un periodo que exceda de 40 días, y única hipótesis en la cual tendría que pedir permiso. En la parte de quiebras tenemos, con relación al fallido, la imposibilidad sí de salir, es decir, la necesidad de solicitar autorización para salir del país cuando vaya a salir antes del informe general que debe producir la sindicatura, cuando vaya a salir antes del informe general, que puede ser renovado por otro periodo, renovado por 6 meses, pero no más que eso, la necesidad de pedir permiso para salir del país, después de lo cual puede con los mismos criterios hacer ejercicio de su libertad ambulatoria. Esta necesidad de que el concursado o el fallido estén presentes se inscribe dentro de la obligación, los efectos personales que tiene el concurso a la quiebra respecto, el concurso y específicamente la quiebra, estoy tratando de referirme a la quiebra respecto del fallido. Es decir, como restricción personal o colaboración, se le exige que esté a disposición del tribunal para brindar las explicaciones que se le requieran en relación con todo aquello que sea necesario para esclarecer su situación patrimonial y las causas del estado de cesación de pagos. Por lo tanto, este deber de colaboración y la necesidad de que él pida permiso para salir del país en la quiebra están enroladas en esa hipótesis. Y cierro con esto y los dejo en libertad. Como les decía al principio, todo lo que sucede después de la apertura del concurso preventivo podría estar dentro de los efectos, y lo que sucede después de la quiebra podría estar dentro de los efectos. Es ilimitado lo que podríamos decir. El legislador hizo esta selección de consecuencias respecto de las cuales legisló específicamente, pero tenemos indudablemente que, supongo que compartirán conmigo, que la necesidad de insinuarse al pasivo concursal del artículo 32 es una consecuencia de la apertura del concurso preventivo, o un efecto del concurso preventivo. De hecho, en la parte de quiebras, dentro de los efectos de la quiebra, está la carga de todos los acreedores de presentar, impone como un efecto de la quiebra, la de todos los acreedores de presentarse e insinuarse al pasivo concursal. Bueno, quiero este pantallazo darlo por cerrado, por supuesto agradecerles infinitamente la paciencia con la que evidentemente me escucharon, y quedarme a la disposición de ustedes para lo que quieran consultar o para el debate que resulte a partir de ahora. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Gabriela. Bueno, como siempre, súper clara, profunda, excelente tu disertación. Hay unas preguntas, así que las vamos a ir leyendo, si te parece bien. Martín Bilbao consultaba, bueno, ¿qué opinión le merece a la doctora la cuestión de los intereses punitorios suspendidos al momento de la presentación del concurso preventivo, cuando este deviene en quiebra indirecta? Dice, su naturaleza jurídica indica que es para constreñir el cumplimiento y el concursado se encuentra impedido legalmente, por consiguiente deberían devengarse durante el plazo que el deudor tenía una previsión legal para pagar. Esa es una de las preguntas. No sé si querés que te lea todas y después No me leas. La pregunta es de... Martín no me acuerdo. Bilbao. Sí. Martín lo que pregunta es, si entendí bien, es por qué los intereses por qué le perdonamos al deudor que se porte mal en el periodo que media entre el concurso preventivo y su quiebra, si es que entendí bien. La verdad es que yo, Martín, quiero decirle, no tengo una opinión al respecto, pero sí le puedo decir esto. La experiencia ha demostrado que los procesos concursales que devienen en quiebra, sea porque se trate de una quiebra indirecta que sobrevino al fracaso de un concurso preventivo, o aún tratándose de una quiebra directa en el sentido de que haya sido decretada por un pasivo postconcursal, en los procesos de quiebra sobrevinientes a un concurso, que tuvieron como antecedente un concurso, normalmente los acreedores no alcanzan a cobrar íntegramente sus créditos. Entiendo la hipótesis de que sería mucho más disuasivo de una actitud desviada del deudor o displicente en el cumplimiento de sus obligaciones, imponerle también el pago de los intereses punitorios, pero también rescato que los procedimientos liquidatorios difícilmente terminen por pago total, donde exista una noción que ustedes probablemente tengan presente, la diferencia entre remanente y saldo. El remanente es lo que queda después de haber hecho la distribución, y a partir de entonces hay que pagar absolutamente todos los intereses que se adeuden, y si llegase a quedar un saldo, recién se le destinaría al fallido, se lo llevaría al fallido. Muy difícilmente una quiebra termine por pago total, de modo que, bueno, la verdad es que no sé, no digo ni que sí ni que no, digo, no sé, la verdad, si deberíamos intentar disuadir al deudor de dejar de pagar imponiéndole intereses punitorios, pero en todo caso, de todas maneras, no se pagarían. Esto es lo que quiero decir al final del camino. Gracias. Bien, tenemos otra pregunta, tenemos varias preguntas. A ver, de Iván Luján, dice, en línea con el tema del contrato de locación y el hecho de que no se puede obligar al locador a seguir alquilándole al concursado más allá de su contrato. ¿Qué opinión tiene respecto de obligar a reabrir cuentas bancarias que se cerraron antes o durante el concurso preventivo por incumplimiento, ya sea cheques sin fondos, por ejemplo? Sobre eso sí tengo una opinión. El tema de las cuentas bancarias, está bien el paralelo, pero quiero señalar esta distinción. El interés que los abogados, yo me dedico a la profesión y entonces estoy del otro lado de la vereda del doctor Chomer. Entonces, el interés que los abogados tenemos a veces cuando estamos patrocinando un sujeto concursado en que éste conserve el local que tiene en calidad de locatario, tiene también el sesgo de colocar al cliente de uno en la mejor posición posible. Pero doy vuelta a la página. La necesidad de que el concursado tenga la disponibilidad de la apertura de cuentas bancarias con las cuales poder operar es crucial en los tiempos actuales. Es crucial en los tiempos actuales. De hecho, una de las características más no quiero ser demasiado dura, pero más cuestionables de nuestro sistema, es la imposibilidad del sujeto que quiere sobreponerse a una crisis de solvencia, la imposibilidad del sujeto deudor de encontrar espacio de financiamiento y espacio de receptividad en las entidades bancarias o financieras para que éste pueda canalizar su interés o sus posibilidades o sus necesidades. Ustedes habrán percibido que no hay nada. Ustedes habrán percibido que los bancos están por ofrecerle crédito al que no los necesita, y que basta que el sujeto confiese que se encuentra en dificultades
como señala un autor español que siempre me encanta citar, que es Fernández del Pozo, basta con que el sujeto confiese que se encuentra en dificultades para que los bancos le corten el crédito, los acreedores empiecen a una alocada carrera por cobrar, y el que hasta ayer le bajaba la mercadería o la materia prima para que él pudiera producir y aceptaba cheques a 120 días, a partir del momento en que él confiesa que tiene problemas, no le entrega más si no recibe el pago. Por lo tanto, creo que la obligación a las entidades financieras o bancarias de mantener cuentas abiertas, y digo la obligación casi como una medida cautelar por parte del juez, es decir, nosotros todo el tiempo estamos diciéndole, impóngale al banco que me mantenga una cuenta abierta, debería naturalmente fluir que las entidades bancarias o financieras protejan a los deudores en algún sentido y les permitan reconducir sus negocios de manera ágil, de manera rápida y liberándolos del estigma de no poder tener una cuenta bancaria con la que trabajar. Gracias. Continúo con la pregunta de Gustavo Danz. Dice, las previsiones sobre contratos en curso de ejecución respecto a boletos de compra-venta se refieren a que el concursado o fallido es vendedor, ¿es así? Claro, se refieren a que el concursado fallido es vendedor, y se refiere a que no alcanzó a otorgar la escritura traslativa de dominio. Entonces el acreedor es acreedor de una obligación de hacer, es acreedor tiene el derecho de escriturar, y los casos en concursos preventivos o en quiebras son más numerosos de lo que ustedes imaginan. Las quiebras de las empresas constructoras, a la que tanto temor tiene la gente que está comprando su primer departamento, su primera vivienda, es qué pasa si me quiebra la constructora. Entonces acuden a la oficina del abogado y le dicen, tengo un boleto de compraventa y hasta me entregaron la posesión. Entonces la clave está en, ok, si ha recibido la posesión todavía es un paso más adelante, pero la clave está en el artículo 146 que dice, es oponible el concurso a la quiebra si ha pagado por lo menos el 25% del precio. Me parece que el doctor se desilenció. Sí, a ver. Una intromisión. En cuanto al 146, boleto de compraventa y 25% del pago del precio, hay un plenario de Zaguier con Arenal del año 81 que hay que tener en cuenta. Podemos opinar que los plenarios ya no rigen por la reforma procesal, porque han pasado más de 10 años, pero ese plenario hay que tenerlo en cuenta, porque el 1171 actual exige la fecha cierta, cosa que no hace el 146. 146 exige solamente 25% del pago del precio, antes de la quiebra, obviamente, y no exige fecha cierta. Pero el 1171 sí, con lo cual se presenta la controversia, la aparente cuestión entre aplicar el 1181, norma general del Código Civil y Comercial, o norma particular y especial del 146. Sea cual sea la posición que tomen ustedes, yo creo que hay que aplicar el 146, pero tomen la que tomen, lean el plenario de Zaguier con Arenal del año 81, porque es muy interesante. Y una intromisión más, y con esto no hablo más, prometo. Hay dos artículos muy interesantes, en efectos. El 147, perdón si repito algo que dijiste, Gabriela, pero tengo conexión inestable que va y viene y a veces se corta, y puedo no haberlo oído. Pero está el 147 y el 149. Muy especiales, porque el 147 dice que se resuelven los contratos declarada la quiebra. Y esto no es así. Los contratos no se resuelven declarada la quiebra. Se resuelven si no continúa la explotación. Con lo cual no se resuelven ipso facto, inmediatamente de la quiebra. Se resuelven si después de la quiebra el juez no continúa la explotación 20 días después de decretada la quiebra y retroactivamente a la fecha de quiebra. Pero no es como dice el 147. Y el 149 también es muy particular porque declara la ineficacia más extensa de la ley concursal. Las ineficacias se rigen por los 2 años anteriores a la quiebra. O sea, puede ser ineficaz algo que sucedió. Hoy es 19 de agosto. Hasta el 19 de agosto de 2019 puede declararse las ineficacias. La regla común. Bueno, no. En el 149, que habla de receso, aunque el receso hubiera ocurrido más de 2 años antes de la quiebra, es ineficaz. Estos son 2 artículos que hay que tener en cuenta porque no son claros y dicen cosas, parecen decir una cosa y en realidad dicen otra. Nada más. No hablo más.
No, al contrario, doctor, no. Vi, Karina, que me mandaste un par de preguntas por el mensajero de chat. Una de ellas es, si decretada la quiebra no se puede transformar en concurso preventivo, la posibilidad de conversión, no sé, Karina, ¿estás de acuerdo? Me la mandaste recién. La posibilidad Sí. de convertir la quiebra en concurso preventivo solo existe bajo determinados supuestos. Primero, que el sujeto sea un sujeto concursable preventivamente, obviamente, pero además que la quiebra no sea una quiebra antecedida por un concurso preventivo, o que no se encuentre el deudor, el sujeto, en un periodo de inhibición para un nuevo concurso. Esto es, que no tiene que haber sido una quiebra como consecuencia del fracaso de un concurso preventivo, o aún cuando se trata de una quiebra directa por un pasivo postconcursal que no tenga un concurso preventivo en etapa de cumplimiento, y que si tiene un concurso preventivo en etapa de cumplimiento, no se encuentre dentro del periodo de inhibición del artículo 59, que es un periodo de tiempo que corre desde la sentencia del juez que decide, que comprueba y que declara cumplido íntegramente un acuerdo preventivo anteriormente homologado, hasta el periodo de un año con posterioridad. Agotado ese periodo de inhibición, el sujeto recién podría volver a concursarse y consecuentemente podría también pedir la conversión de una quiebra en concurso preventivo. Bien, tenemos manos levantadas, bueno, ahora las bajaron, pero Sofía Arfut, habías levantado la mano, no sé si querés hacer una pregunta, Sofía. Te tengo que mutear. Ahí le estamos solicitando el audio a Sofía. Gracias, gracias. Ahí está Sofía. Ahí está, ¿ahora me escuchan? Ahora sí. Sí, levanté la mano porque estaba vinculado con lo que hablaban anteriormente del boleto de compraventa, y mi pregunta es si en el caso de concurso preventivo y hay un incumplimiento en la obligación de hacer, que se verificó, ¿se puede decretar la quiebra como consecuencia del incumplimiento? ¿O sería una consecuencia un poco exagerada quizás? La consecuencia del incumplimiento del deudor a cualquiera de sus obligaciones no debe medirse por la naturaleza de la obligación, sino por la imposibilidad del deudor de alcanzar la doble mayoría de ley que la ley le impone para la propuesta que él formule. Dicho en otras palabras, toda obligación que no esté expresada en moneda de curso legal tiene que expresarse en moneda de curso legal, y la ley dice, y al solo efecto del cómputo de las mayorías, las que son en moneda extranjera, moneda de curso legal. Situación para las obligaciones de hacer. Él tendrá que formular una propuesta de acuerdo y formule, pero no es que porque no cumple con la obligación de escriturar se le decrete la quiebra. El deudor tiene que formular una propuesta de acuerdo para sus acreedores quirografarios, está obligado a hacerlo porque el acreedor quirografario es el principal destinatario de la solución concursal, y obtendrá o no la doble mayoría, y ahí entonces se evaluará si se decreta o no la quiebra en función de lo que haya ofrecido y de las mayorías que hubiese alcanzado con relación con lo que la ley le impone. Bien, gracias. Hay una pregunta que están reiterando, que Estefanía está reiterando, dice que en la quiebra con continuidad laboral, las cargas sociales que devengan esos sueldos, ¿cómo se reclaman? Las cargas sociales, ¿cómo se reclaman? Cuando existe continuidad laboral, y acá en esto tiene un rol fundamental la sindicatura, porque la sindicatura no se desentiende del proceso en ningún momento, pero cuando existe continuidad laboral, el cumplimiento de todas las leyes laborales y previsionales se mantiene vigente del mismo modo que se encontraba hasta un momento anterior al decreto de quiebra. Esto es, tiene que cumplir con las previsiones legales. De igual forma, las únicas excepciones que la ley trae en su capítulo concerniente a las relaciones a los contratos de trabajo son las que se relacionan con la cooperativa de trabajadores, porque la situación de los acreedores, los sujetos que conforman la cooperativa de trabajo, es una relación totalmente distinta, pero en condiciones normales mi respuesta sería como lo exige la ley. No sé si el doctor tiene alguna opinión distinta. Sí. No, en concordancia con lo que vos decís. Las cargas sociales, en la continuación de la explotación, las cargas sociales van a ser pagadas. Porque si no fueran pagadas, se generaría una deuda, un pasivo, que haría que cayera la continuidad de la explotación. La continuación de la explotación
puede seguir, puede permanecer, en la medida de que no se generen nuevos pasivos. Si se generara un pasivo por no pagar las cargas sociales, debería cesar la continuación. Pero se pagan como se deberían haber pagado siempre, con la ganancia que genera la continuación. Si no hay ganancias, si no hay, al contrario, hay deudas, no pago de las cargas sociales, cesa la continuación. Es una causa. Bien, muy bien. Bueno, Gabriela, no sé si vamos a hacer un par de preguntas más, ¿te parece? Porque siguen preguntando. No sé, doctor, usted, yo creo que estamos casi en horario. Usted diga, que lo decía el doctor Chomer, que es el que está, el que dirige esto. Ah, está muteado. Está muteado. Hay una pregunta que es muy interesante y tal vez, no sé si, salvo que dispongan lo contrario, casi para cerrar. En el caso de la sentencia obtenida en el fuero laboral, deuda preconcursal en contra de un deudor cuyo concurso se abrió hace más de 3 años, ¿es necesario verificar o solamente acreditar en el concurso la existencia de dicha sentencia? Este es un tema tremendo y realmente muy crucial que enfrenta a los abogados dedicados a concursos, que demuestra, me voy a tomar una licencia, que demuestra que cuando el derecho es entendido como estanco se producen este tipo de problemas. La ley concursal admite la verificación tardía de créditos. En el artículo 56 dice que los acreedores pueden verificar tardíamente durante un periodo de 2 años desde la presentación en concurso preventivo. Y el artículo dice, sin embargo, no se considerará tardía la verificación que llega excedido el plazo de los 2 años si se solicita dentro del periodo de 6 meses de adquirir firmeza la sentencia en un juicio de conocimiento, como por ejemplo este caso que me están consultando del expediente laboral. ¿Cuál es el objetivo que tiene la ley en este punto? Es que el trabajador que inició un juicio, como lo permite el 21, que lo inició el juicio laboral, o que continuó un juicio laboral que tenía previamente iniciado y llegó hasta la sentencia definitiva, y acá es donde nos encontramos con lo que sucede muchas veces con los abogados laboralistas que hicieron ingentes esfuerzos por llegar a una sentencia definitiva y se quedan con la sentencia en la mano sin percibir que la ley concursal le dice que esa sentencia definitiva la tienen que hacer valer, ese reconocimiento que tienen, que vale como pronunciamiento verificatorio, lo tienen que llevar por ante el juez del concurso para que éste lo recepte y entonces no suceda lo que dramáticamente suele suceder, o ha sucedido en muchas ocasiones, que es que se queda definitivamente afuera por haberse excedido el plazo de 6 meses o directamente por no haberse presentado nunca en la quiebra. Es decir, no importa cuándo se alcanza la sentencia definitiva en un proceso de conocimiento, siempre y cuando dentro de los 6 meses se lleve al juez del concurso para que reconozca la existencia de ese reconocimiento hecho por un juez en un juicio de conocimiento. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Tenemos manos levantadas, no sé si Me parece una más. Que las dejamos para la próxima, la próxima bueno, jornada, porque dale. como decimos nosotros, siempre... El tiempo es tirano. Sí. Y como le decimos a nuestros hijos, deja algo en la vidriera para qué volver para la próxima vez. Sí, está muy bien, está muy bien. Bueno, te agradezco muchísimo, agradecemos a todos por haber participado en esta primera clase, agradezco muchísimo al doctor Chomer, a Gabriela, estuviste excelente, como siempre, la verdad que tiene una claridad en su exposición que es una maravilla, y un conocimiento que hay que aprovecharla, ¿sí? Así que nada, te agradezco muchísimo y bueno, los esperamos por supuesto la próxima clase que va a estar el doctor Dazo, el doctor Ariel Ángel Dazo, que va a estar disertando sobre la crisis del derecho de crisis, ¿no? Digamos, a partir de, sobre todo en estos tiempos de pandemia, bueno, cómo las crisis afectan también al derecho concursal. Así que bueno, los esperamos el próximo jueves y bueno, muchísimas gracias por haber participado. Gracias a todos.